Muy buenos días, jóvenes, pase bien. El día de hoy vamos a empezar nuestra sesión de trabajo, como es costumbre nuestra, poniéndonos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. San Francisco de Asís ruega por nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar las reformas borbónicas y las rebeliones indígenas, ¿ya? Esto es continuando con nuestro trabajo sobre la colonia, historia del Perú. Para ello, vamos a escribir en nuestro cuaderno AE-EV fecha. AE, las reformas borbónicas y las rebeliones indígenas. EV, diferencia datos relevantes sobre la colonia. Y la fecha de hoy día, 20 de octubre del 2020. Muy bien, ¿qué son las reformas borbónicas? ¿Ya? A inicios del siglo XVIII, es decir, en 1700, la dinastía francesa de los Borbones subió al trono de España. Los monarcas de esta dinastía se propusieron cambiar la administración de las colonias americanas, que se había vuelto ineficiente debido al contrabando y a la corrupción de los funcionarios públicos. A estas transformaciones se le denominó las reformas borbónicas. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que en la clase anterior hablamos de la Casa de Contratación de Sevilla, que era un ente de la colonia que obligaba a los americanos a comercializar únicamente con España. Eso provocó el contrabando. ¿Qué es el contrabando? Que a escondidas los americanos compraran productos a otros imperios europeos que no sean España. Por ejemplo, a Francia, a Rusia, a Inglaterra. Y también les vendieran sus productos. ¿Ya? Entonces, la familia Borbón, que son de ascendencia francesa, que se hacen reyes de España, deciden hacer unos cambios muy importantes en las colonias americanas para hacer más eficiente la administración de esta parte del mundo. Por ejemplo, primero que nada, la corona española dividió cada virreinato en unidades menores, llamadas intendencias, y esas intendencias actualmente son los departamentos o regiones. ¿Ya? Este cambio buscó desplazar a los criollos de los principales cargos públicos para nombrar en su lugar a súbditos españoles leales a la corona. ¿Sí? Otra reforma fue la reforma económica. En 1778, es decir, 2 años después de la independencia de Estados Unidos, se estableció la libertad de comercio, es decir, los americanos podían comerciar con cualquier país del mundo, ¿ya? Se autorizó la apertura de nuevos puertos en España y América. Ya no solo era el Callao, el puerto más importante, sino también había otros puertos más. Se decretó el aumento de los impuestos. El más impopular, el más triste para los americanos fue el de la alcabala, que obligaba a aquel persona que vendiera algo a pagar un porcentaje de esa venta a la corona española. ¿Esto a quién perjudicó? A los comerciantes, a los vendedores y a los compradores. Entonces, esto provocó un descontento entre los criollos. Recuerden que los criollos son los hijos de españoles nacidos en América, que ya no se sentían españoles, sino americanos. Cuando se aplicaron estas reformas, el descontento contra el dominio español en América aumentó demasiado. Los criollos sintieron que la exclusión de los puestos públicos y la elevación de los impuestos los afectaba exclusivamente a ellos, porque se creían dueños de América, estos criollos. Como tú puedes ver acá, a fines del siglo XVIII, es decir, a fines de 1700, se crean nuevos virreinatos.
el Virreinato de Nueva España, ¿sí? El Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Perú, las capitanías generales. Recuerdan que les expliqué que crearon capitanías generales en los lugares donde no había mucha riqueza para extraer, ¿sí? Y por último, el Virreinato del Río de la Plata, lo que es actualmente Argentina, y su capital era Buenos Aires, ¿ya? Pero estas reformas provocaron rebeliones entre los americanos, ¿ya? Los indígenas que acá vivían se sintieron muy descontentos de estas nuevas reformas, que a final de cuentas los perjudicaban a ellos. Por ejemplo, este sistema obligaba a los indígenas a comprar a los corregidores productos, que muchas veces eran innecesarios para ellos, y para poder pagarlos debían prestarse dinero, y como no podían pagar ese dinero que se habrían prestado, eran sometidos a trabajos forzados en las haciendas, en los obrajes o en las misas. Entonces, de alguna u otra manera, eran esclavos. Una de las principales rebeliones de esa época es la de Juan Santos Atahualpa. Este señor se sublevó en 1742 contra la corona española. ¿Y qué esperaba Juan Santos Atahualpa? Que todos los españoles y africanos que vivían en América se vayan, así simple y llanamente, ¿no? Desde su reducto, es decir, desde el lugar donde él gobernaba, que era en la Ceja de Selva, los rebeldes resistieron durante varios años los ataques de los españoles. Aunque Juan Santos Atahualpa nunca fue capturado, esta rebelión en 1756, es decir, 14 años después, se debilitó tanto que desapareció. Otra rebelión muy importante es la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Túpac Amaru II. Recuerdan que su abuelo, Túpac Amaru I, era un inca de Vilcabamba. Eso también lo vimos en la clase anterior. ¿No es así? ¿Qué pasa con José Gabriel Condorcanqui? El 4 de noviembre de 1780, cuando él era curaca, recuerdan que el curaca era el jefe indio de un determinado lugar, apresó y mandó ejecutar al corregidor Antonio de Arriaga en el Cusco. Lo mandó colgar y se declaró en rebeldía contra los españoles. En varias batallas él logra ganar, sobre todo en la batalla de Sangarará, el 18 de noviembre de 1780. Pero después de eso es derrotado y es muerto, ¿ya? En la plaza de armas de la ciudad del Cusco. Túpac Amaru II, acá tengo un dibujo de él, era curaca de Tungazuca, Pampamarca y Surimán. Era de ascendencia inca, es decir, sus antepasados eran incas puros. Era un hombre culto que entabló relaciones comerciales y amicales con diversos grupos étnicos. Como era comerciante, logró visitar todo la sierra peruana y boliviana, por lo tanto conocía muy bien toda la explotación que se daba en estos países. Su mujer, Micaela Bastidas, era una mujer muy inteligente y sobre todo su principal consejera. Acá vemos una línea de tiempo sobre la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? En esa época el virrey del Perú era Agustín de Jáuregui. El 4 de noviembre, Túpac Amaru se subleva en Tinta. El 10 de noviembre ejecuta a Antonio de Arriaga. El 16 de noviembre él decreta la libertad de los esclavos. El 18 de noviembre vence en Sangarará y se va a Bolivia. El 6 de abril del año siguiente derrota en Checacupe y Combopata, pero el 18 de mayo es derrotado y ejecutado en la plaza de armas del Cusco. ¿Por qué se subleva Túpac Amaru contra los españoles? Por la explotación de los indios en los obrajes.
por el abuso en el reparto de las mercancías, por el pago del tributo y la mita, y por los abusos de este corregidor Arriaga. Él logra, al revelarse, que haya ciertos cambios en el Perú. Por ejemplo, el primero de ellos es que se cree un ente de justicia en el Cusco, que es la Audiencia del Cusco, algo muy importante en esa época. Y también se prohíben, los españoles prohíben que se lea el libro Comentarios Reales de los Incas, del Inca Garcilaso de la Vega, porque en este libro se hacía recordar que los incas eran un imperio muy poderoso y de alguna u otra manera servía para que nuestros amigos indígenas se creyeran en la posibilidad de rebelarse contra los españoles.